Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos de la Iglesia. Vamos a compartir un poco de la palabra de Dios, siguiendo lo de la Iglesia en casa que empezamos hace tiempo por culpa de la pandemia. Y vamos a reflexionar sobre qué es lo que dice Jesús a las iglesias en tiempos de crisis. Ya hemos hablado de varias iglesias, pero en concreto vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que pensaba que tenía todo, que era una iglesia rica, era una iglesia que se miraba mucho a sí misma. Pero, ¿qué opinaba Dios de esta iglesia? Tenemos costumbre juzgar a las personas por su apariencia, por su forma de vestir, por su forma de coche, por el trabajo, y así es como lo ve el mundo y la gente, ¿no? Pero a veces los cristianos nos comportamos de la misma manera y vamos a la iglesia como si fuera un club social de amistad, de entretenimiento, nos interesan las instalaciones, las actividades, si lo vamos a pasar bien, si lo vamos a pasar mal, si hay cosas para niños. Pero ¿cómo ve Dios a las iglesias? ¿Cómo ve Dios a la iglesia? ¿Qué es lo más importante para él? La Odisea era una ciudad próspera de Asia, era una ciudad que tenía fábricas textiles, que tenía banco, que tenía médicos y era famoso un colirio que se fabricaba allí. Este colirio pues estaba hecho con productos de ese lugar y también se hacían cremas para los oídos y otras cosas, ¿no? Entonces la ciudad de la Odisea se puede decir que era una ciudad económicamente próspera y posiblemente los cristianos que vivían ahí pues también estaban contagiados de esa prosperidad. Vamos a mirar esta lectura que está en Apocalipsis 3 del 14 al 22 por si lo queréis buscar y vamos a dividirlo en cuatro partes, ¿no? La primera parte sería la presentación de Jesucristo, cómo se muestra aquí Jesucristo. Lo segundo es el problema, la queja que Jesucristo expone sobre la iglesia. Lo tercero sería el consejo, la recomendación que viene por parte de él. Y lo cuarto sería la promesa. Entonces, lo vamos a hacer en dos vídeos. Este primer vídeo empezamos por el versículo del 14 al 17. Y voy a leer. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero, perdón, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que en el versículo 14, cuando dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, ¿quién habla? ¿A quién se refiere en esta profecía? Pues amén, el amén es Jesucristo, porque su palabra es la última y es amén, y siempre se cumple, ¿no? Testigo fiel y verdadero, fue testigo hasta la muerte y muerte de cruz por proclamar la verdad. Y dice que es el principio de la creación de Dios. Dice que al principio, dice el Evangelio de Juan, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y sin él no fue nada creado de lo que ha sido creado. Cristo es el testigo verdadero. Él nos dice la verdad y él no puede engañarse ni engañarnos. Y la iglesia de la Odisea se miraba a sí misma y no miraba a Jesucristo. No miraba qué es lo que opinaba Dios, qué es lo que quería Dios. Había perdido la perspectiva, ¿no? Se contemplaba a sí misma y había olvidado el testimonio y había olvidado la razón de ser, por qué existía, ¿no?
Y donde ahora viene la queja de Jesucristo en el versículo 15 y en el 16. Dice el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Se refiere a la tibieza espiritual, es la falta de compromiso, no es ni una cosa ni otra, no sirve ni para el mundo ni sirve para Dios. Y el versículo 2 hay una sentencia, dice: te vomitaré de mi boca. Quiere decir que no es agradable a Dios, al paladar de Dios, esta tibieza, ¿no? Y Dios habla con claridad, a Él no le podemos engañar en cuanto a nuestra situación espiritual, ¿no? ¿Y tú has pensado alguna vez si eres frío, si eres caliente o estás ahí en la tibieza? Vamos a ver el versículo 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una iglesia engreída, se creía que no tenía necesidad, llena de arrogancia y llena de orgullo, pero no es así como lo veían los ojos de fuego de Jesucristo. Los ojos de fuego de Jesús lo veían como una iglesia miserable. Aunque tenía banqueros, era una iglesia pobre. Aunque había medicinas para los ojos, había perdido la vista, estaban ciegos. Y aunque había mucha ropa, como hay ahora tirada por las calles, mucha ropa, ellos estaban desnudos. Quiere decir, esa desnudez significa el pecado, ¿no? Que su pecado es descubierto, que no lo han cubierto con la sangre de Jesús, ¿no? Es una miseria espiritual que los hombres no ven, pero los ojos de Dios sí lo ven. Nuestra sociedad opulenta está llena de hambrientos espirituales y Dios tiene que abrirnos los ojos para que veamos esta realidad terrible. Ahora el consejo de Jesucristo lo veremos en el siguiente vídeo.